En uno de los videos, hay una escena que realmente destaca la dinámica entre Taehyung y Jungkook. En este momento específico, todos los miembros del grupo están conversando animadamente con una chica, y Jungkook parece no poder resistir la tentación de mirarla. A medida que avanza la escena, se puede observar claramente cómo Taehyung se percata de esto. Su reacción es inmediata. No puede ocultar su incomodidad, que se refleja en su rostro. Al principio, Taehyung intenta mantener la calma, pero su mirada se torna intensa y su expresión comienza a cambiar. Lo fascinante es que aunque trata de no mostrarlo, su descontento es bastante evidente. Más adelante decide alejarse un poco de la situación, pero su ausencia dura poco. Regresa rápidamente y al hacerlo, choca suavemente con Jungkook. Este pequeño gesto parece ser una manera de decirle que vuelva a prestarle atención a él y no a la chica. El empujón ligero con su hombro es un acto revelador. Resalta su deseo de conectar con Jungkook y de que éste se centre en él en lugar de en su entorno. En un momento posterior del video, Jimin realiza un gesto con los dedos hacia Jungkook. Este acto sutil no pasa desapercibido para Taehyung, quien observa con atención. En cuanto se da cuenta de la interacción entre Jimin y Jungkook, Taehyung nuevamente manifiesta su incomodidad. La expresión de sorpresa en el rostro de Jungkook indica que está consciente de lo que está ocurriendo, lo que añade otra capa a la situación. La incomodidad de Taehyung se hace aún más evidente. Cruza los brazos y dirige una intensa mirada hacia Jungkook, dejando claro que esto no es algo que lo haga sentir a gusto. Las acciones de ambos chicos hablan por sí solas. Jungkook parece intentar calmar la situación, aunque al mismo tiempo no le gusta el hecho de que Taehyung esté incómodo. A medida que la dinámica se desarrolla, es fácil notar cómo ambos tienen su propia forma de expresar lo que sienten. Taehyung, con su comportamiento directo, pone de manifiesto que no está interesado en compartir la atención que normalmente reciben el uno del otro. A lo largo de estos momentos, se hace visible la conexión profunda que existe entre Taehyung y Jungkook. Cada pequeño gesto y cada mirada intercambiada sugieren que su relación es más compleja de lo que muchas veces se podría pensar. Estos instantes capturan esa singularidad que define su vínculo, mostrando cómo en medio de una interacción grupal, surge un deseo palpable de mantener el enfoque entre ellos, resaltando la serie de pequeños movimientos que revelan tanto sobre su relación. Recientemente, vi un momento memorable durante un live de Hobby. Estaba allí disfrutando cuando apareció Jungkook. Jungkook comentó que había escuchado que Taehyung estaba en el programa en vivo. Luego, vimos cómo Jungkook participó en el desafío de la sopa de fideos con pollo que Hobby había propuesto. De repente, la atmósfera era de pura diversión. Pero lo que realmente me impactó fue cuando Jungkook hizo una confesión sincera que nos dejó a todos sorprendidos. Dijo que nunca había considerado enamorarse de un hombre. Esa frase resonó de una manera especial. Se nota que Jungkook no intenta ocultar su amor o sus emociones. Ellos muestran su cariño abiertamente, y a veces parece que ni siquiera se dan cuenta de que están compartiendo detalles tan personales. Esa transparencia es, sin duda, una parte esencial de lo que hace que su relación sea tan atractiva. Permiten que todos nosotros veamos un fragmento de su increíble conexión, y eso es algo que todos valoramos. La relación entre Tae y Jungkook tiene una belleza que es difícil de describir en su totalidad. Jungkook parece entender que su amor ayuda a Taehyung a dejar de lado sus miedos. En esos momentos, le pide que lo mire como una forma de brindarle seguridad. También, en el programa Are You Sure, vimos a Jungkook subir solo para estar con Taehyung, asegurándose de que no se sintiera nervioso. Este tipo de gestos pequeños pero significativos reflejan la conexión única que tienen. Ambos siempre están ahí el uno para el otro, apoyándose sin importar la situación. Son momentos como estos los que demuestran cómo se cuidan mutuamente. Un simple gesto de uno puede hacer que lo imposible sea posible para el otro. La relación de Taekook es un constante intercambio de amor y fortaleza, lo que los hace aún más especiales. La forma en que se miran, cómo se animan y cómo se brindan apoyo es una luz que ilumina sus vidas. Cada pequeño detalle cuenta, y juntos forman un lazo tan fuerte que es digno de admiración. La manera en que se complementan y se hacen sentir bien el uno al otro se convierte en un símbolo de lo que significa estar realmente conectado.
No es solo una relación, sino un viaje que disfrutan juntos, siempre listos para apoyarse y cuidarse en cada paso del camino. Recientemente, he visto un video donde Jungkook muestra una notable atención hacia Tae mientras este habla sobre su viaje con sus amigos del escuadrón Woga. Es interesante observar cómo Jungkook en todo momento parece estar completamente concentrado en lo que Tae está compartiendo. Se puede notar que su cuerpo se inclina ligeramente hacia adelante, una señal de que realmente está interesado en escuchar cada detalle de la experiencia de Tae. Además, en un momento específico del video, Jungkook hace pucheros mientras escucha. Este gesto resalta su actitud y subraya la intriga que siente por la historia que Tae está contando. En este caso, Tae menciona las aventuras que vivió y los momentos divertidos que compartió con sus amigos. La reacción de Jungkook ante cada palabra de Tae resalta la conexión que tienen, y el ambiente de emoción y curiosidad es palpable. Es evidente que hay un lazo profundo entre ellos. A pesar de que muchas personas podrían suponer que la relación entre miembros de un grupo como BTS se basa solo en el trabajo, lo que se muestra en este video va más allá de eso. La atención de Jungkook no es solo una forma de interés casual. Hay un sentido de cercanía y un deseo genuino de conocer cada aspecto de la vida de Tae. Esto refuerza la idea de que su conexión es especial y se cuida en cada interacción que comparten. En otro video que vi, la conexión entre Tae y Jungkook se vuelve aún más evidente. La manera en que a pesar de estar rodeados de otros miembros del grupo, siempre se encuentran uno al lado del otro es notable. Es casi como si tuvieran un acuerdo no verbal para permanecer cercanos. Este deseo por mantener el contacto físico se manifiesta de varias formas. Por ejemplo, Tae a menudo coloca su mano sobre el hombro de Jungkook. Este gesto no es solo un acto casual, marca un sentido de posesión y cuidado que es bastante claro para cualquier espectador. Observando sus interacciones, uno puede notar cómo disfrutan de la compañía del otro, algo que parece natural para ambos. Tae tiene una forma de acercarse a Jungkook que indica una comodidad profunda. No hay duda de que este tipo de cercanía no es algo que se crea de la noche a la mañana. Uno podría pensar que en un grupo donde la fama y el éxito son tan prominentes, los miembros podrían mostrar más su individualidad. Sin embargo, en el caso de Tae y Jungkook, muestran una unión que va más allá de ser simples compañeros de trabajo. Cuando están juntos en el escenario o en situaciones cotidianas, parece que el tiempo se detiene para ellos. La atención que se prestan no es solo física, sino también energética. Cada mirada que comparten, cada risa, y cada pequeño gesto crea una atmósfera donde su conexión se hace más fuerte. Es como si el resto del mundo desapareciera y su universo personal se centrara únicamente en ellos dos. Esto es lo que los fans suelen apreciar, la autenticidad de su vínculo, que se refleja constantemente en cada interacción que registran las cámaras. A lo largo de diferentes momentos en los videos, se puede observar con claridad la profunda conexión que existe entre Taehyung y Jungkook. Cada pequeño gesto, como un toque en el brazo o una mirada intensa, sugiere que su relación es más rica y compleja de lo que muchas veces se podría pensar. Estos instantes resaltan cómo, incluso en situaciones en las que hay otras personas presentes, ambos muestran un deseo evidente de concentrar su atención el uno en el otro. A menudo, los movimientos sutiles que realizan, como sonrisas o risitas compartidas, revelan un entendimiento mutuo que parece fluir de manera natural entre ellos. En diversas ocasiones, podemos notar que se ríen juntos o intercambian comentarios que solo ellos parecen comprender. Esta dinámica se convierte en un elemento fundamental al observar sus interacciones, mostrando que disfrutan genuinamente de la compañía del otro. Es notable cómo a pesar de estar en un grupo más amplio, parecen estar en su propio espacio, manteniendo una complicidad visible en cada escena. La forma en que se comunican sin necesidad de palabras resalta la conexión que comparten, haciendo que esos momentos sean dignos de atención. La relación entre Taehyung y Jungkook también presenta elementos interesantes que vale la pena mencionar. Jungkook parece tener una comprensión especial de las necesidades de Taehyung en diversas situaciones. Por ejemplo, en el programa Are You Sure, hay un momento en el que Jungkook sube al obstáculo solo para estar cerca a Taehyung, asegurándose de que éste se sienta más cómodo y menos nervioso.
Este tipo de gestos resalta un nivel de atención hacia su amigo que va más allá de lo común. Además, a menudo se pueden ver instantes en los que Jungkook busca la mirada de Taehyung, lo que puede interpretarse como un gesto de apoyo y seguridad. Esta interacción subraya la manera en que se respaldan el uno al otro en situaciones que podrían ser desafiantes. Los detalles en sus interacciones, aunque puedan parecer pequeños, ilustran una conexión que se extiende más allá de la amistad habitual. La forma en que se complementan y cuidan mutuamente resalta en el que ambos están dispuestos a estar presentes para el otro.